Muy bien, pues buen día. Estamos ahora en la tercera y última presentación de este proyecto que, como les comenté al inicio, es mi proyecto doctoral. Y primero que nada, pues agradecer muchísimo a Robert, a Mario y a la Universidad de Coimbra la oportunidad de compartir con ustedes. Ha sido un gusto y ha sido un gusto todos los diálogos que hemos ido estableciendo y ojalá continúen. Les comento otra vez el objetivo que ahora sí el objetivo de la investigación es el objetivo de esta conversación. Entonces el objetivo les decía que es pensar en una ética que pudiera ser aplicable a la salud colectiva. Y para poder pensarla es que visitamos por todos estos conceptos de éticas del cuidado, de teoría decolonial y de interculturalidad. Y ahora entonces voy a hacer una breve síntesis porque vamos a tratar de poner todos estos conceptos en relación. De las éticas del cuidado, hablamos sobre Carol Gilligan. Hablamos de pensar en las relaciones como valores morales. Hablamos de la crítica al universalismo moral. Retomamos a Virginia Held y definimos cuidado como una disposición y como una práctica. También retomamos la propuesta de Joan Tronto para decir que el cuidado no es un concepto antropocéntrico y que tendría 5 dimensiones: prestar atención, hacerse cargo, ejercer o dar el cuidado, tomar en cuenta la recepción del cuidado de aquel que lo recibe y la posibilidad de compartir preocupaciones más sociales. De la teoría decolonial, retomábamos la propuesta de pensar la realidad social como producto del sistema mundo moderno, que dijimos es colonial, capitalista, patriarcal, como características de la modernidad, que se funda en una diferencia colonial que es subalternizante. Ayer, la sesión pasada en realidad, hablábamos sobre la diversidad humana, que se construye sobre la indeterminación radical, donde siempre el yo se hace frente al otro, que le entrega un mundo que, aunque este mundo es creado, aparece como construido, como dado. Y entonces decíamos, hay infinitas configuraciones de sentido posible, sin embargo se imponen algunas y excluyen a otras. Decíamos que la pregunta por la interculturalidad ha sido en realidad la pregunta por las relaciones entre configuraciones culturales que son diversas, pero que han sido jerarquizadas por la historia. Y entonces, con todo esto, hoy nos vamos a aproximar a la salud colectiva. Voy a comenzar por contarles qué es esto de la salud colectiva. Pues es la manera de nombrar a la salud pública desde la medicina social latinoamericana. Y se distingue de la salud pública por, porque Edmundo Granda, por ejemplo, que es uno de los grandes teóricos de la medicina social latinoamericana, considera que la salud pública ha sido más bien una enfermología pública. Y entonces inventa esta palabra enfermología para mencionar cómo la salud pública se ha centrado más en la enfermedad que en la persona, o que en la historia o la trayectoria de vida tanto de las personas individuales como la epidemiología de las colectividades. Y entonces, para explicar el cambio entre la salud pública tradicional o hegemónica y la salud colectiva, lo que hace Edmundo Granda es decir que hay tres premisas fundamentales frente a las que se construye la salud colectiva. Entonces voy a ir citando la primera de la salud pública y respondiéndola con la perspectiva de la salud colectiva. La primera dice es que la salud pública hegemónica entiende
estudia enfermedades y estudia desde el paradigma de la muerte, es decir, estudiamos la incidencia de ciertas enfermedades o las causas de muerte. Y entonces ahora con el coronavirus es clarísimo, ¿no? Lo que queremos saber es cuántos contagiados hay y cuántos decesos hay, como si eso nos diera una idea de la como del problema, de la gravedad, como si se entendiera, entendiendo las estadísticas, la vivencia de la pandemia en el mundo. Lo que dice Edmundo Granda es, ¿saben qué? Es que en la salud colectiva reflexionamos más bien a la vida, y la salud y la enfermedad y la muerte son cosas que nos llegan dentro de una trayectoria de vida, pero entonces hay que concentrarnos más a las condiciones y a la estructuración del vivir, más que a la incidencia o a la mortalidad. El segundo paradigma sobre el que se funda la salud pública, según Edmundo Granda, es que se entiende una concepción del riesgo en salud desde el positivismo y se entiende la sociedad desde el estructuralismo o el funcionalismo. Y entonces él dice, lo que busca la salud colectiva, la respuesta, es que hay que resistir este impulso a pensar el riesgo y la sociedad como objetos y llegar a pensar sujetos. Y entonces lo que hablábamos la sesión pasada con las configuraciones culturales de sentido que se van creando y en los que la subjetividad siempre tiene un, como una dimensión, aunque sea corta, de libertad para apropiarse de los sentidos y para construir y crear. Y la tercera premisa sobre la que se funda la salud pública es entender la organización de lo público como la organización del Estado, donde quien regula la prevención y la salud es el Estado. Entonces hay una organización de lo público estatal. En la salud colectiva se busca imaginar otras formas de construcción de lo público, más allá de la visión centralizada en el Estado. Es decir, se busca lo vemos ahora con el coronavirus. Les pongo un ejemplo. Hay estados como Francia, por ejemplo, en los que se tiene que llenar un formato para poder salir al súper, ¿no? Y entonces el Estado gestiona por medio de la policía quién puede salir y quién no, y cuáles son las distancias. Entonces es una visión de salud pública de Estado. Mientras que hay otras posibilidades en estados que quizás son menos fuertes o tienen menos como la capacidad de controlar a los sujetos, pero para Edmundo Grande es fundamental para la autonomía de los pacientes, que será importante para la bioética, que la persona construya y se haga responsable también de su salud, y entonces que el ciudadano sea capaz de decidir cuándo tiene fiebre y no debería salir, cuando es como una salida justificada en el contexto de una pandemia donde la mayoría del mundo está confinado. Y entonces hay otras formas de organización de lo público más allá de la heteronomía estatal. La salud colectiva entonces nos invita a pensar la vida y la muerte más allá de las dicotomías de la modernidad. Ahora hago una lista de las cosas que retoma Edmundo Granda como importantes y solo las voy a enlistar. Él dice, la salud colectiva retoma y valora lo local, el presente, todo aquello que es temporal, todo aquello que es complejo y diverso. Reconoce varias racionalidades, sí la científica, y no rechazamos el saber médico, biohegemónico, solo reconocemos que también hay otras racionalidades que son importantes. La salud colectiva reconoce la necesidad de la disciplina ética dentro de la medicina y del ejercicio clínico y del ejercicio de investigación y de comprensión de la salud. Reconoce también que hay que
aliarse con los movimientos sociales de manera que podamos exigirle al Estado que sea un intermediador estratégico frente a los poderes supranacionales y subnacionales que de alguna manera han estructurado la mercantilización de la salud y la mercantilización de la vida. Enfrentamos entonces algunos retos en nuestras sociedades y más en este contexto de una pandemia se hacen más evidentes, creo, para nosotros, la realización de esta salud colectiva. Y entonces podemos leer esta salud colectiva en clave de colonial y de hecho es lo que hace el investigador mexicano Paul Hersh Martínez y entonces podemos ver que el sistema mundo moderno opera en el mundo como un dispositivo patogénico estructural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos, no es una lista muy exhaustiva, pero me parece que puede mostrar la amplitud de qué significa que la modernidad opere como un dispositivo patogénico. Quiere decir que hay marcadores que podrían ser marcadores epidemiológicos relevantes que nos expliquen la salud, la muerte y la vida y que no son visibilizados. Algunos ejemplos que pone Paul Hersh es la accesibilidad de los medicamentos, por ejemplo, el hecho de si se pueden pagar o no y quién puede pagar los medicamentos, el hecho de que hay ciudadanías y subciudadanías. Y hay personas que trabajan en contextos, por ejemplo, tóxicos, que sabemos que causan daños directamente a su salud. Hay una distribución diferenciada de las patologías en el mundo y en las clases sociales. Hay una distribución diferenciada también de servicios de salud. Los centros urbanos tienen más y mejores servicios de salud normalmente que las zonas rurales. Hay ausencias sanitarias programadas y hay un completo soslayo de la dimensión afectiva y emocional que tienen asociados los procesos de enfermedad, de muerte. Hay una determinación de la orientación, el alcance y el contenido de la formación profesional en salud que es dictada en gran medida por las industrias farmacéuticas y sus investigaciones, sus intereses. Hay además una distribución geográfica diferencial, de manera que en ciertos países y en ciertas zonas se puede realizar actividades tóxicas que tienen un impacto directo en contra de la vida de las personas. Es decir, hay una distribución diferencial del daño evitable que nos muestra la vigencia de la colonialidad como una jerarquización que habíamos definido de seres, de lugares, de subjetividades, de racionalidades. Se muestra, según Paul Hersh, de tres maneras claramente. Hay una morbimortalidad diferenciada que es evitable, es decir, hay ciertas enfermedades y ciertas causas de muerte que existen y que serían evitables. Por ejemplo, en México todavía se muere de desnutrición y hay una población, sobre todo en ciertas zonas rurales, que muere de hambre. Hay además una descalificación sistemática de ciertas estrategias locales por la dominación de la racionalidad moderna. Es decir, nosotros en el programa de investigación trabajamos alrededor de los usos medicinales de plantas que está completamente, es una posibilidad confiscada, está fuera de lo pensable y para muchas poblaciones que no tienen acceso a servicios de salud es la única posibilidad y su soslayo tiene muchísimas explicaciones, tiene que ver sí con algún estatuto, con la medicina también molecular, pero también con la colonialidad. Es decir, hay un montón de razones que lo explican y bueno, para esto no hay mejor libro que Plantas Medicinales, Relato de una Posibilidad Confiscada de Paul Hersh, donde explica todo cómo la colonialidad opera
para explicarnos el estatus de la flora medicinal en el mundo. Además, hay afectaciones socioambientales diferenciales. Lo que decíamos la primera sesión, hay ciertos lugares que se asumen como lugares de vida donde no trabajamos con tóxicos, donde no hay explotación minera, donde no están contaminadas las aguas, y hay otros lugares donde todo eso es permisible. Y esto también opera según a quién esté afectando. Y desde estas razones y desde esta reflexión, él nos invita a descolonizar, desmercantilizar y democratizar la salud colectiva. La descolonización de saberes alrededor de la salud, de la dolencia y del sufrimiento pasa, según el investigador de Coimbra, Joao Nunes, por la interdisciplinariedad que hablábamos desde ayer, ¿no? Desde las humanidades médicas. Eh, Hablar entonces de una descolonización de la ética es una invitación a escuchar y a estudiar las experiencias morales de los otros, las configuraciones otras, aquellos que, según las palabras de Edmundo Granda, parten de sentires diversos, hablan lenguajes distintos y se mueven con racionalidades diferentes, que surgen desde su experiencia inmediata vulnerada, desde su mundo comunal amenazado, desde su vida diaria conflictuada y desde sus identidades desgarradas. Y es aquí donde es justo mi tesis proponer acercarnos a esta problemática desde las éticas del cuidado. Y propongo esto porque hay algunas de las autoras que nos permiten hacer una lectura decolonial de la ética, que se haga cargo de estos problemas. Y lo hacen porque reconocen lo que la investigadora argentina Karina Vidaseca denomina como las voces bajas, es decir, estas voces que han sido subalternizadas para las éticas del cuidado son centrales, desde Carol Gilligan. También las éticas del cuidado rechazan estas divisiones de la modernidad, particularmente la división cuerpo-mente, la exclusión de lo emocional y la distinción entre lo privado y lo público. Retomamos también las éticas del cuidado con Joan Tronto, porque ella también estudia la diferenciación del cuidado en las sociedades. Hay gente que recibe mucho y gente que recibe muy poco. Y ver cómo estas diferencias operan según estructuras de poder y también cómo han sido los cuidadores relegados de la sociedad y cómo las personas que cuidan normalmente son las que encarnan más intersecciones de opresiones, es decir, normalmente quien cuida son las mujeres migrantes de clases bajas, racializadas. Entonces se realiza un conjunto de opresiones que es compatible con la lectura del sistema mundo de la teoría decolonial, que también mezcla este análisis de diferentes opresiones. Sandra Loget, que es una filósofa francesa, dice que la apuesta de las éticas del cuidado es epistemológica, pero viene o se convierte en política porque denuncia la falta de atención de la filosofía a ciertas realidades que están inferiorizadas y la falta, cuando no el gran rechazo de teorización de ciertas realidades que son invisibilizadas. Entonces, Andrea Loyer considera que la tarea de las éticas del cuidado es invertir el objetivo de la filosofía, es decir, no buscar el hilo negro y no buscar como lo invisible, sino hacernos cargo de lo visible, hacernos cargo de la realidad y de las opresiones que operan en nuestro mundo. En ese sentido, también una autora francesa que se llama Fabienne Pouget
considera que la ética del cuidado puede ser entendida como una teoría crítica que estudia los procesos que han generado la marginación de la atención a los más vulnerables, pero además el no reconocimiento ni a las prácticas, ni a las personas, ni a las instituciones que realizan el cuidado. Es decir, las prácticas, las personas y las instituciones que sostienen la vida y por lo tanto las sociedades. Fabien Brugère dice que las éticas del cuidado son entendidas como feministas porque denuncian que las construcciones de lo social y lo público se han hecho sobre la explotación de las mujeres. La socióloga María Ángeles Durán incluso acuña el concepto de cuidatoriado como una mezcla de cuidado y proletariado, para decir en qué sentido hay todo un cuidatoriado que sostiene la vida y que un poco como el análisis marxista denuncia, ¿no? Del proletariado. La última autora que quiero compartir con ustedes es Pascale Molinier, es una psicóloga social francesa también, y ella comienza por decir el cuidado remunerado o no, ejercido en la esfera pública o privada, es un trabajo. Y lo que hacen las éticas del cuidado es invertir la polaridad de las relaciones de poder del mundo que operan para escuchar las voces que han sido subalternizadas por el sistema mundo. Pascal Molinier conoce la teoría decolonial y está como usando el concepto de la teoría decolonial. Entonces, es también el gesto. Eso es lo inmensurable y eso es lo, lo difícil del cuidado, que está en, ella dice, en los petits riens, es decir, en las pequeñas nadas, en el gesto, en el tono, y ella trabaja en asilos de ancianos y dice es que muchas veces lo que se les exige a las cuidadoras es que hagan el trabajo de cuidado, pero además que lo hagan de buen modo, que lo hagan con un buen gesto, que lo hagan con una buena sonrisa, porque el cuidado sí tiene esta dimensión que es muy chocante para la academia y para la filosofía, y lo dice Pascal Molinier, porque en el mundo se ha instituido como el amor y se ha naturalizado como amor, y esta dimensión más subjetiva y emocional y afectiva del cuidado es muy contradictorio y nos hace que se escape a la racionalidad moderna y a los indicadores de, como de performance del mundo, ¿no? Entonces, Pascal Molinier dice que es en realidad el cuidado y los cuidadores los que sostienen el mundo, que el mundo no está sostenido por un gran titán, como diría algunos mitos griegos, sino por un montón de mujeres y de personas pequeñas que cada día hacen la cama, dan de comer y sostienen la vida con pequeñas acciones sostenidas, ¿no? Pero además ella también denuncia que el cuidado es problemático porque hasta ahora parece que es ideal, pero el cuidado también reacciona frente a lo más difícil de la humanidad. Reacciona porque el cuidado nos pone en relación con la corporalidad. Los cuidadores lidian con la sangre, con los fluidos, son como el trabajo sucio en los hospitales también, y en los centros de cuidado de ancianos y con los niños. Entonces, de alguna manera, el cuidado nos confronta con estas cosas que no queremos ser confrontados de nuestra propia humanidad y de nuestra propia vulnerabilidad. Y además, Pascal Molinier va a denunciar todas estas opresiones, les digo, ella hace esta lectura desde la teoría decolonial, entonces ella denuncia las dinámicas
tanto neoliberales como de clase, como patriarcales, como de la modernidad y la colonialidad que estructuran el cuidado, y entonces el cuidado es muy contradictorio porque de alguna manera es como lo más sublime y es inefable y no es medible, y al mismo tiempo está estructurado con un rechazo y un no reconocimiento, y muchas veces es en esta contradicción de jornadas laborales difíciles para las enfermeras y para el personal de salud que se realiza el cuidado realmente, ¿no? Y entonces esta dificultad. Entonces, para sintetizar un poco lo que yo propongo es, frente a esta lectura de la salud colectiva desde un paradigma de la vida, desde un paradigma que entienda la configuración cultural que es creada y creadora, con un paradigma que no entienda lo público solamente desde el Estado, yo propongo que la ética tenga al menos tres características en mente. La primera es comenzar con una antropología del humano que se entienda como vulnerable y como relacional, lo que hablábamos ayer un poco del cuidado en tanto que condición humana, que de hecho fue lo que presenté en Coimbra y que está como publicado por su revista, como primer elemento. El segundo elemento que yo propongo es de la teoría decolonial, es estudiar entonces las dinámicas de atención y desatención que son producto del sistema mundo y que se realizan en daños evitables y en muertes evitables. Lo que hablaba un poco cuando retomaba a Paul Hersh y a estas dinámicas de atención y desatención, que es lo que hace la epidemiología sociocultural. Y finalmente, con un poco esto que les comentaba ahora de lo que se conoce como la escuela francesa de las éticas del cuidado, es hablar de la contextualización necesaria siempre de nuestra visión, de nuestros y de las soluciones. Pascal Molinier acaba diciendo que cuando uno contextualiza realmente y toma en cuenta esto que acabo yo de proponerle, uno nunca acaba con la sensación de estar satisfecho con las respuestas morales. Nuestra vida moral, cuando se presentan dilemas, siempre acaba siendo un poco si realmente tenemos dos opciones que son difíciles de elegir entre ellas, cuando uno elige, nunca acaba teniendo todo, siempre implica compromisos y siempre estamos no sabiendo cómo ser humanos. Y entonces Pascal Molinier dice es que hay que entender esta dimensión incluso contradictoria de nuestra propia humanidad con nuestra afectividad y nuestra subjetividad ahí involucrada. Eh, y bueno, pues esa es la tesis, ¿no? Estas tres dimensiones del cuidado para responder a la salud colectiva. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes.